Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un documento interno fascinante titulado Los ML del PC, escrito por Pepe Sánchez. Fijaos, las batallas ideológicas internas son muchas veces las que de verdad deciden el rumbo histórico de movimientos políticos enteros. Y este texto nos abre las puertas a un debate dialéctico bastante complejo y sin filtros sobre la reconstitución del Partido Comunista de España. Nuestro objetivo aquí es desgranar, de la forma más objetiva posible, los argumentos teóricos que este autor plantea directamente a la militancia. Para no perdernos en la densidad de toda esta teoría, vamos a seguir una hoja de ruta clara. Repasaremos el mito de Sísifo, las tres fases históricas del partido, el choque entre pragmatismo e independencia, el debate frente al democratismo burgués y, por último, los pasos hacia la reconstitución y el futuro del movimiento. Empezamos con la primera sección, el mito de Sísifo. El texto describe el estado anímico y organizativo del movimiento comunista, lanzando esta cita tan potente. Llevamos decenas de años haciendo el trabajo de Sísifo. Básicamente, Sánchez argumenta que el movimiento está atrapado en un bucle inútil. Es como si estuvieran constantemente reiniciando ese esfuerzo titánico de empujar la ideología revolucionaria hacia la cima, solo para ver cómo se les cae rodando justo antes de lograr sus objetivos, obligando a los camaradas a empezar desde cero una y otra vez. Y bueno, para romper esa especie de condena mítica, el documento pone sobre la mesa un concepto central, la reconstitución. Ojo, porque para el autor esto no es simplemente reorganizar unas siglas o cambiar a los líderes de turno. Para nada. La reconstitución la define estrictamente como la necesidad vital de fusionar el socialismo científico directamente con el movimiento obrero. Hablamos de un retorno absoluto a las raíces ideológicas frente a lo que él percibe como una clara deriva reformista. Pasemos a la sección 2, las tres fases del PCE. El autor divide la historia del partido en tres grandes bloques dialécticos. Todo arranca en 1920, con esa primera fundación basada firmemente en el marxismo-leninismo. Luego marca el año 1956 como un punto de ruptura total, señalando la adopción de políticas que acabarían derivando en el eurocomunismo. Y esto nos trae al presente, donde el documento exige aplicar esa tercera fase imperativa, la reconstitución. Este esquema histórico nos plantea un contraste brutal. Según Sánchez, esa primera fase representaba la independencia política pura de la clase obrera y la búsqueda de la revolución. Sin embargo, la segunda fase, que el texto etiqueta directamente como revisionismo, se basa en compromisos democráticos y en aceptar el marco burgués. Algo que desde la perspectiva del autor desarmó por completo al movimiento obrero. Y esto enlaza perfectamente con la sección 3, pragmatismo frente a independencia. Aquí el autor hace una radiografía bastante dura del trabajo diario de las bases, criticando duramente lo que llama espontaneísmo. Según el texto, cuando los esfuerzos se centran única y exclusivamente en ganar batallas pragmáticas inmediatas, digamos una lucha salarial o frenar desahucios, y se olvida la educación hacia el objetivo final socialista, la clase trabajadora pierde su independencia, literalmente se convierte en un simple apéndice de los intereses de la política pequeño burguesa. De hecho, para darle un anclaje teórico a esta postura, el autor rescata citas históricas clave, destacando esta advertencia de Lenin. La lección que el documento quiere subrayar aquí es que las batallas del día a día son indispensables, por supuesto que sí, pero si carecen de una dirección teórica detrás, te llevan a un callejón sin salida reformista. El mensaje es claro, el trabajo sindical por sí solo, sin socialismo científico, no genera de forma mágica una conciencia superior. Avanzamos a la sección 4, marxismo frente a democratismo. El documento traza aquí una línea divisoria clarísima. Por un lado tenemos lo que cataloga como democratismo pequeño burgués, enfocado en procesos constituyentes pacíficos y mejoras para la ciudadanía. Y por el otro el marxismo-leninismo histórico, cuya exigencia es abolir la propiedad privada y establecer la dictadura del proletariado. Sánchez afirma, sin tapujos, que el programa actual del partido encaja al 100% en la primera categoría, olvidando por completo la segunda. Además, el texto le da un buen repaso a conceptos políticos que están muy de moda hoy en día, como hegemonía cultural o contrapoder popular. Para el autor, estos conceptos son puros espejismos. Argumenta que pretender ganar una supuesta batalla cultural sin tener el control material y efectivo del Estado es una ilusión vacía, un atajo bastante cómodo que al final del día sustituye la verdadera toma del poder. Si aplicamos esta lógica al análisis del último congreso del partido, fijaos en la tabla. La fractura es más que evidente. Mientras la línea oficial defiende un proceso electoral para lograr una reforma democrática profunda, lo que sería un programa mínimo, la postura de Sánchez exige volver al programa máximo, la revolución socialista directa. Bajo esta lupa, el partido actual estaría operando bajo una política puramente eurocomunista. Entramos ya en la recta final con la sección 5, el debate de la reconstitución.
Esta es, literalmente, la gran pregunta ineludible que sobrevuela todo el texto. Frente a un panorama general de retroceso político e ideológico, el autor invita a la militancia a cuestionarse si estos modelos disciplinados del pasado son viables en la sociedad moderna. Y su respuesta, como os podéis imaginar, es que son absolutamente necesarios ante la desorientación actual. Para materializar esa idea, el autor no se queda en la teoría, sino que propone una hoja de ruta metodológica muy concreta para la militancia interna. Primero, hacer un deslinde absoluto con las posturas reformistas. Segundo, forjar un núcleo marxista-leninista organizado. Tercero, lograr una cohesión ideológica fuerte. Y en última instancia, dar la batalla para arrebatar la dirección ideológica del propio partido. Pero, ojo, lo interesante de esto es que no se pide un simple relevo de cargos en la dirección, se exige un rigor inmenso. El autor demanda a los camaradas un retorno imperioso al estudio exhaustivo de la teoría, redactar programas que hablen sin rodeos de socialismo y organizar a esa minoría consciente que sea capaz de lograr la verdadera fusión entre el pensamiento científico y la acción obrera. Llegamos así a la última sección, el futuro del movimiento. El documento culmina con esta imagen literaria y visual tan potente del holandés errante. La utiliza para ilustrar a un movimiento que simplemente reacciona a los problemas del día a día, navegando a la deriva en el espontaneísmo sin llegar a tocar puerto jamás. Es un alegato visceral para que la militancia tome el control del timón y fije, de una vez por todas, unos objetivos socialistas bien definidos. En resumen, esto sintetiza magistralmente la tesis nuclear de Pepe Sánchez. Para el autor, avanzar requiere superar dialécticamente a la actual encarnación del partido. No se trata de aferrarse con nostalgia a unas siglas, sino de priorizar, por encima de todo, la recuperación de la independencia política de la clase obrera. Y esto nos deja con una reflexión final absolutamente clave. Tras repasar todas estas profundas grietas entre el pragmatismo contemporáneo y el marxismo teórico, ¿es realmente posible agrupar las fuerzas suficientes desde dentro para llevar a cabo esta inmensa reconstitución? ¿O, lamentablemente, la piedra de Sísifo seguirá cayendo ladera abajo cada vez que intente acercarse a la cima? Sin duda, es un debate apasionante y vital para entender los cimientos de este movimiento en la actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, esperamos que os haya resultado esclarecedor.